La cucaracha ya no puede caminar. Muy buenas, gente de YouTube. Yo aquí en este video les traigo un tema bastante interesante. Este tema es una novela. Esta novela está muy llena de unos aspectos muy peculiares, vaya. La novela de la que les estoy hablando esta vez se llama La Metamorfosis y es correspondiente al siglo XX. En este video les estaremos explicando diversos elementos que esta novela nos ofrece, pero también queremos explicarles que en realidad también es importante conocer el contexto histórico para entender estas novelas. Entonces, primero que nada, tenemos que comenzar con algunos datos básicos de esta novela, así que comencemos. El autor de La Metamorfosis se llama Franz Kafka, quien nació en el seno de una familia de clase media en Praga el 3 de julio de 1883. Su madre era de origen alemán y judío, y las conflictivas relaciones con su padre hicieron de él un hombre inseguro y acomplejado. Su existencia coincidió con momentos claves de la historia, tales como el comienzo del siglo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Su historia personal estuvo marcada por la relación con su progenitor, los estudios de leyes y el trabajo de oficina. En un mundo convulsionado y de porvenir incierto, Kafka logró crear una narrativa que reflejaría la imposibilidad y la ausencia de identidad dentro de una sociedad asfixiante y frente a una realidad opresiva. Esta creación de un universo y de situaciones intolerables en su literatura daría origen al adjetivo de kafkiano. Publicó su primer relato, Contemplación, en 1913 y 2 años después, su famoso y extrañísimo relato, el cual analizaremos a profundidad, titulado La Metamorfosis. Ahora que ya sabemos los datos más importantes del autor de Franz Kafka, es hora de hablar de su novela. Y pónganse atentos, porque las historias de Franz Kafka se caracterizan por ser muy extrañas e irónicas. La novela cuenta la historia de Gregorio Samsa, un viajero comercial que con su empleo mantiene a toda su familia. Sin embargo, su vida cambia de forma radical cuando una mañana amanece convertido en insecto. En un principio, el protagonista permanece en su cuarto, ya que la transformación le asusta. De hecho, durante un tiempo, incluso ignora las llamadas de su familia y le cuesta levantarse de la cama. Una vez Gregorio abre la puerta, su jefe se marcha presa de la sorpresa, mientras que su madre se desmaya y su padre se enoja tanto que lo vuelve a encerrar en su cuarto. Llegando a este punto, Gregorio es abandonado por toda la familia. Sin embargo, gracias a su relación con su hermana Gret, sobrevive, pues esta chica le sigue dando de comer y atiende sus necesidades, aunque la muchacha siente repugnancia por el estado de su hermano. Un día, madre e hija deciden limpiar la habitación de Gregorio para que pueda subir mejor por las paredes y no tenga obstáculos. Sin embargo, el insecto aprovecha este hecho para escapar del cuarto, cosa que enfada al padre, que lo vuelve a introducir lanzándole manzanas. Una de las manzanas hiere a Gregorio y queda imposibilitado para moverse. Además, el trato de la familia, que sufre penurias económicas, es cada vez peor y el cuidado menos intenso. Al final de la novela, Gregorio pierde el sentido de vivir, por lo que decide dejar de comer hasta morir. La criada lo encuentra y lo tira a la basura, mientras que la familia habla sobre él sin querer saber qué fue de su cuerpo. Elementos como la biografía del autor y lo que trata la novela son sumamente importantes, pero uno de los elementos más importantes que sirven como concepto clave para comprender la novela, aún más, es el concepto histórico. Bueno, no concepto, contexto en la que fue esta escrita.
pues su importancia está en la posibilidad de encontrar en la literatura visiones del mundo y procesos históricos propios de una cultura y época específica. Conocer esta información puede resultar un aporte para la interpretación más acabada del texto. El contexto histórico y social en el cual la obra fue escrita nos dice demasiado acerca del mensaje que ésta nos intenta transmitir. La novela fue escrita a principios del siglo XX, en el medio de una segunda revolución industrial, donde surgían nuevas ideas en el campo de la ciencia y expresiones artísticas. En esta época, la burguesía se encontraba en la cúspide de su éxito, mientras que la clase obrera estaba desesperada por cambios sociales y económicos que logren mejorar su situación. Kafka retrató la condición del individuo de aquella época, es decir, del europeo del siglo XX, quien vivía en sociedades en constante crecimiento y pasaba por cambios drásticos. Sin embargo, Kafka destacó por explorar las ansiedades de su tiempo y contexto, utilizando elementos surreales y absurdos para así despertar sentimientos de incomodidad en los lectores. El contexto histórico dice mucho sobre la obra en cuestión. El relato no se trata simplemente de un hombre que repentinamente se transforma en una cucaracha, sino sobre una familia cuyas interacciones giran en torno al egoísmo que caracterizó a las sociedades modernas europeas. Estas sociedades estaban pasando por cambios debido a la industrialización, la sobrepoblación y la Primera Guerra Mundial, la cual causó mucha violencia, así como crisis económicas, particularmente en la actual República Checa, de donde Kafka es originario. La actitud de la familia Samsa ante la situación de Gregorio refleja precisamente una falta de empatía causada por la priorización de asuntos superficiales, tales como la riqueza y el prestigio, típica de aquellas sociedades en las que la pobreza predominaba. Si nos centramos en la vida personal de Franz Kafka, el hecho de que sea un autor de origen judío, que vivió justamente en la época en la que los judíos eran perseguidos, nos incentiva a creer que los sentimientos ilustrados en La Metamorfosis son propios de todos los sufrimientos que los individuos de aquella época sufrían, desapegados, deshumanizados y rechazados por los demás. Como Gregorio, se desconectaban de sus alrededores y se sumergían en la miseria. En su literatura, Kafka revela las ansiedades de los europeos del siglo XX, afectados por los conflictos sociales, políticos y económicos de sus naciones, lo cual, como mencionamos anteriormente, es representado con Gregorio Samsa, quien es consumido por su familia, quienes lo explotan, solo preocupados por ellos mismos. De igual manera, la transformación de Gregorio en lo que es un monstruoso insecto, que es un suceso fantástico, extraordinario, inaugura la literatura del absurdo, que en las décadas posteriores influirá a numerosos escritores consagrados. Por otra parte, en esta historia se ha querido ver paralelismos biográficos con Kafka, especialmente en lo relacionado con su relación conflictiva con su padre y en la amenaza que supone el padre para Gregorio en esta narración. Tal como menciona Fabián Coelho, licenciado en Letras por la Universidad de los Andes, a lo largo del relato se ha querido ver una alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra, hecho que puede ser relacionado con todo lo que se ha mencionado anteriormente, los duros cambios que la sociedad del siglo XX tuvo que enfrentar.
El estilo de escritura es denso, apretado, repleto de alusiones y reticencias, personajes rodeados de una atmósfera de misterio e inquietud. El centro de su mundo es el hombre angustiado, habitante de un mundo sin salidas. La metamorfosis expresa diversos aspectos simbólicos, expresa la angustia de la vida humana y la sutileza expresada en los sentimientos y emociones del autor, sin preocuparse de la realidad externa, sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el lector. Kafka exagera los temas, se inspira en el subconsciente, alucinaciones, elementos irreales y del mundo de los sueños. Es una mezcla de expresionismo y surrealismo que crean una situación totalmente fantástica, pero relacionada con la realidad. La escritura de Kafka se caracteriza por una marcada síntesis de absurdo, ironía y lucidez. El estilo de escritura es denso, apretado. Sin duda alguna, la metamorfosis de Franz Kafka es un relato lleno de elementos maravillosos y dignos de analizar. Espero que el video les haya sido de ayuda para comprender lo que esta historia tan extraña nos intenta transmitir. Recuerden que el contexto histórico nos revela muchos de los detalles de las novelas, y por ello es sumamente importante analizar para tener un mejor entendimiento de estas. Yo soy Daniel Cuadros y pues hasta la próxima.